Diríamos que después de muchísimos años dedicado a esto, estas tres imágenes que os voy a enseñar ahora serían la síntesis, con lo cual diríais, qué absurdo, tantos años trabajando para sacar esta conclusión, pues por eso me hubiera quedado quieto sin hacer nada. Si analizamos una construcción convencional, a un peso pequeño se resuelve con dos vigas pequeñas, una viga pequeña y dos columnas pequeñas, y a un peso grande con dos columnas grandes y una viga grande. Pero la naturaleza no responde así. La naturaleza, cuando se enfrenta a un peso pequeño, crea una red, un tejido, y reparte los pesos. Y cuando tiene que absorber un peso muy grande, la red tiene el mismo tamaño, pero multiplica el número de elementos, pero los cambia, los reduce de tamaño. Con eso se aprende que a mayor esfuerzo que tenga que hacer una estructura orgánica, más número de elementos tienen que funcionar, pero de menor tamaño. Es decir, que si quisiéramos hacer una estructura que necesitara muchísimas vigas, habría que plantearse si sería más lógico hacerla de muchísimas más vigas, simplemente por el hecho de que cada una sería más pequeña. Eso es en los sistemas multibarras, por ejemplo, como está hecho la Torre Eiffel. Muchos pequeños elementos trabajando a la vez y muy pequeños cada uno. Como es un nido. Un nido es así, muchos pequeños elementos cruzados trabajando a la vez. Y muy pequeñitos. Si veis, cogéis un nido en la mano, veis que no pesa nada. Y sin embargo, caben todos, el pájaro, la pájara y los huevos, ¿no? Otra cosa que se aprende es que la construcción convencional, la que os han enseñado aquí en la escuela, la que se aprende es pocas columnas, grandes columnas y masivas columnas, de hormigón o de lo que sea. La naturaleza no puede hacer columnas de hormigón. Lo que hace son muchas columnas pequeñas y microestructuradas, como las venas. Y el tercero, los árboles que os he comentado antes. Y el tercero es que en una construcción convencional nosotros tendemos a hacer estructuras rígidas, de pilares y vigas. Las construcciones orgánicas son leyes de crecimiento, como son los árboles. Por eso siempre decimos, no hay dos árboles iguales, y es cierto, porque el crecimiento, la ley de crecimiento sí es la misma, pero los condicionantes que afectan a esa ley son diferentes. Bueno, por ejemplo, las leyes de las alas. Bueno, hasta aquí sería un conocimiento sencillo, simplemente para introduciros en qué importante es conocer aquello que desconocemos para sabernos posicionar de acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Qué dibujo es este? ¿Qué creéis que puede ser? Es un diente de león, dibujado, claro, es la flor del diente de león, ¿no? Donde pequeñas semillitas están alrededor de una parte central, están unidas por células de queratina, que son como las que tenemos en las uñas, y en determinado momento se rompen esas células y vuelan, ¿no? Diríamos, esto es un dibujo simplificado de un diente de león. Pero os sorprendería, cuando no es la época de que las semillas vuelen, y a lo mejor hay mucho viento, que los dientes de león no se desarman. Y dice, ¿cómo es posible que una cosa que pesa tan poco, que es tan ligero, pueda aguantar semejantes vientos? Resultado, es un sistema multibarras. Bueno, pues lo que nosotros hacemos es, todo lo que se nos pone a tiro, lo dibujamos, más o menos bien, y no solo lo dibujamos, sino que lo medimos, y hasta creamos unas fichas como estas, intentando ver, pues, como decía, ese número, que es un poco la clave de casi todo para entenderlo, ¿no? Estos son pues una secuencia de conchas, de las muchísimas que hemos dibujado. ¿Para qué nos pueden servir las conchas? Luego lo veréis. Esto que pues se nos puso a tiro también otra vez, nos apetecía saber cómo era una cáscara de huevo, ¿no? El huevo no es liso, es poroso. Por eso se dice que no se deben lavar los huevos, porque el agua entra por los poros y se contamina al interior. Esa es la razón por la que dicen que el huevo se puede limpiar, pero no sé, cuando le echáis y ponéis un huevo bajo el grifo, mal asunto, lo estáis contaminando, ¿eh? Porque su piel es así de porosa, ¿eh? ¿Eso qué es? Hubo un momento que estuvimos investigando mucho tiempo sobre cómo eran las hojas, cómo resistían las hojas. Hay una parte en mi estudio, que es una serie de ingenieros que se dedican a calcular de cómo funciona una hoja como si fuera un elemento emboladizo. Ese dibujito es de este grupo de chinos que trabaja conmigo, que dibujan las hojas quitándole la piel, simplemente viendo la estructura, ¿no? Y luego todo ese conocimiento de esa hoja se lleva a una serie de fichas. Es decir, ¿qué hacemos con los datos? Sería la pregunta, vamos a organizarlo. A una serie de fichas donde estudiamos sus proporciones, ¿no? Y los ingenieros lo que intentan es conocer qué esfuerzos realiza esa hoja en voladizo, porque puede ser que cuando nosotros hagamos un voladizo nos podamos plantear el patrón geométrico que tiene esa hoja y pueda resolverse más eficazmente que simplemente cruzando vigas. Ahora veis un ejemplo muy concreto. Vale. Y así, pues, dibujamos hojas de muchos tipos, ¿no? Esta es una hoja palmeada, ¿no? La analizamos, la medimos,
calculamos su resistencia, si está en voladizo, si está apoyado en el suelo, hacemos un diagrama de momentos flectores, de cortantes. Esta otra hoja, esta es una variación reticulada. Y lo mismo, la volvemos a medir, volvemos a hacer cálculos de pesos, cálculos de qué pasaría si la hoja la tengo totalmente en voladizo, qué pasaría si la tengo apoyada sobre el suelo. Veis, por ejemplo, lógicamente en el diagrama de momentos flectores de la imagen de la izquierda, pues claro, la hoja sufre mucho en el tallo, en la parte que se arranca, se agarra, lógicamente, ¿no? Por eso es razonable que las dimensiones del perfil de la hoja sean mayores ahí que en la punta, ¿no? ¿Y eso qué es? Hay otras personas que se dedican a investigar, en vez de cómo es la estructura, cómo es la piel. Esto sí que es un caso directísimo de aplicación en la arquitectura. Cuando nosotros vemos una hoja, pensamos que es una lámina verde la que está en la hoja, y de eso nada. Si cogéis la hoja y la dais a vuelta por arriba y por abajo, veis que tiene textura distinta y que raspa de una manera diferente arriba que abajo. Por la parte de arriba el agua se desliza, por la parte de abajo no. Bueno, si cogéis una hoja y la cortáis, la miráis al microscopio, la analizáis, está formada por pieles, por capas. Una es la que lleva los nutrientes, otra es la que la hace impermeable, otra... Ese concepto podríamos llevarlo a las fachadas de los edificios. En vez de hacer un cristal, como la mayor parte de los cristales que ponemos, o un muro, que a veces es cierto que tiene un muro, una cámara de aire y un interior, podríamos pensar que el muro tiene más capas, tecnológicamente más capas, en vez de pensar simplemente que es una lámina. Bueno, pues hacemos lo mismo. Analizamos cómo es un trocito de una hoja, es un trocito muy pequeñito, también las hojas tienen como pelitos. Luego analizamos cómo son las venas que están por dentro y volvemos a descubrir que tiene una microestructura, eso ya lo sabíamos. Y también pues, hay momentos en los que nos da por analizar cómo son las alas de los insectos. Eso es fascinante, es un trabajo, ahí le hemos dedicado muchísimo tiempo porque es un trabajo fascinante. Le quitamos la piel y nos quedamos solo con la estructura. Y analizamos cuáles son los elementos que resisten, porque hay estructuras primarias, estructuras secundarias, y se comportan de manera muy distinta, porque esto que es un insecto, que es una libélula, la de la izquierda, y una plecóptera, la de la derecha, se comportan de manera diferente las alas, ¿no? Hacemos lo mismo. Esto es, insisto, ¿qué se hace con los resultados? Como no sabemos todavía qué vamos a hacer con ello, que lo vamos a aplicar, pues intentamos que la ficha en la que se vuelcan los resultados de nuestro análisis sea lo más completa posible. Ya veremos más adelante de qué nos sirve esa información, ¿no? Aquí veis los diagramas de esfuerzo de alas distintas de libélulas, ¿no? O de mariposas, ¿no? Son diferentes. A lo mejor si quisiéramos hacer un voladizo alargado, pues a lo mejor nos venía bien utilizar en la estructura de ese voladizo un esquema, un patrón como de la libélula. Y si el voladizo no fuera tan alargado y estructura diferente y lo fuera apuntado, pues a lo mejor nos venía mejor un patrón en la estructura del voladizo como el de la mariposa. Os voy a enseñar ahora, bueno, unas cuantas mariposas más, simplemente para que veáis la longitud o la profundidad de este trabajo, y hacemos lo mismo. Calculamos los momentos flectores, los cortantes. ¿Eso qué es? ¿Habéis visto esto alguna vez? Esto es muy común. Esto es la estructura del ala de una mariposa. Son como vigas Vierendel, todo a una escala muy pequeñita. Y sobre esas vigas Vierendel, en la línea de abajo, se colocan unas tejas. Esas tejitas tienen el color. Las misiones de esas tejitas no es ciertamente proteger a la mariposa, sino ahuyentar a los depredadores. Entonces esas tejitas van pegadas sobre esa especie de estructuras de vigas Vierendel que son bueno, en cierto modo es como una estructura y unas tejas que ponemos encima. Podríamos hacer arquitectura como... Eso nos ha enseñado a nosotros, por ejemplo, cuando diseñamos fachadas. Fachadas que podemos decir, en vez de ser una fachada estática, como son los cristales, ¿qué tal si ponemos unos elementos que se puedan girar según el sol, nos puedan dar sombra, puedan servir? En este caso es porque eran bioreactores de microalgas, entonces estaban así, pero podría ser simplemente elementos inertes, que no tuvieran nada y simplemente se colocaran de una manera o de otra para favorecer la ventilación, bueno, como les pasa a las mariposas, ¿no? Esto que os voy a enseñar es el elemento quizás el más claro, donde se ven las cosas más evidentes de cómo se puede aplicar esto a una arquitectura. Como vosotros ya estáis terminando, os habrá enseñado estructuras en cualquier parte, y os habrán dicho pues, cómo se calcula una viga apoyada, una viga en voladizo, tal. Lo curioso es que eso que os han enseñado, aun siendo casi lo único que se puede hacer, es lo peor que se puede hacer. Os lo voy a explicar. Este es un nenúfar, no sé si le habréis dado la vuelta alguna vez, veréis que por debajo pues, tiene muchos pinchitos, y cada uno de los nervios de ese nenúfar está lleno de aire, por eso flotan. Bueno, pues lo primero que se hace cuando uno quiere investigar sobre un nenúfar es hacer un análisis inicial pues, de cómo crece, cómo está hecho, una especie de información variopinta que le sacan de muchos lugares, y creamos de nuevo esta especie de fichas, ¿no?
Digo que es muy importante la información tenerla codificada y organizada para poder acceder a ella, porque de esto puede haber miles de páginas cuando queremos recuperar esa información. Otra parte, lo que os he enseñado antes, simple y llanamente, dibujar el nenúfar, ¿no? Esto tiene mucha gracia. Mirad, la imagen de la izquierda es cómo trabaja el nenúfar cuando está apoyada sobre el agua. Es decir, que el diagrama de momentos flectores y el de cortantes es muy sencillo porque está apoyado sobre el agua. En apoyado sobre el agua, si en vez de tener ese patrón irregular de los nenúfares fuera un patrón radial, el diagrama de cortantes y de flectores casi no cambia. Casi no cambia, ¿no? Pero si la levantamos del agua y hacemos que esté un poquito emboladizo, el diagrama de cortantes no cambia demasiado, pero el de flectores empieza a dispararse. Eso con el patrón geométrico arborescente, que es el típico del nenúfar. Si en vez de eso hacemos un patrón radial, que sería como lo construiríamos nosotros, el diagrama de momentos flectores, que es abajo a la derecha, se dispara una barbaridad. Es decir, que es curioso que siendo un patrón radial, aguante bastante menos que un patrón orgánico. Pero aquí no acaba la historia. Si en vez de eso lo construimos como construiríamos un voladizo, que es decir, con una trama reticular, como esa imagen que tenéis a la derecha, entonces el diagrama de momentos flectores se sale del cuadro. Es decir, una losa en voladizo organizada con estructuras en dos direcciones es la peor manera con la que se puede construir una losa en voladizo, con un centro. Seguido muy de cerca por una losa radial. Si fuéramos capaces de diseñar un método constructivo donde no fuera demasiado complicado hacer un patrón arborescente como el nenúfar, ahorraríamos material. ¿Cuál es el problema? Que gastaríamos más tiempo, porque todas las vigas iguales nos ahorra tiempo de ejecución. Entonces preferimos gastar más material y ahorrar tiempo. Pero si inventáramos alguna manera de que estuviera modulado esos patrones arborescentes, estaríamos ahorrando material. Eso es algo que se puede aprender directísimamente y facilísimamente y probarlo, porque nosotros lo hemos probado con la ingeniería. Pero no solamente ahí, también a veces nos preguntamos, ¿y cuántos nervios debería tener un nenúfar para que fuera eficaz? ¿Cuál es el número? Aquí intervienen los programas paramétricos. Podemos hacer, ¿y si tiene 11 costillas? ¿Y si tiene 17? ¿Y si tiene 21? ¿Y si tiene 30 costillas? Y calculamos la materia que gastamos, la resistencia, porque claro, cuanto más elementos, más pequeños, acordaos lo que dije, ¿no? Y al final llegas a una conclusión, pues el mejor que es el que tiene, curiosamente, el número que tienen los nenúfares, de verdad, porque claro, llevan muchos años experimentando, ellos solos, para intentar gastar el material justo y la energía justa. Bueno. En esta aula de TFG se han hecho a veces trabajos sobre cactus, yo también he trabajado sobre ellos, y esos trabajos sobre cactus han servido para muchas cosas, ¿no? Ahora os enseñaré dónde ha ido a parar, digamos, esta información. Pero muchas veces, cuando uno coge un cactus, pues tiene la sensación de que la piel del cactus plegada es lo que le hace ser resistente. ¿Por qué creéis vosotros que los cactus tienen la piel plegada? No es por estética, evidentemente. Para que los pinchos cubran todo. Los pinchos, para que nadie le coja. Claro, podría ser una manera así como le pongo ahí, pero no parece, porque podría generar pinchos con una superficie redonda, ¿no? Para ofrecer más superficie. ¿Más superficie a qué? Al ambiente para coger un poco de agua. Debería ser justo al revés, porque el cactus tiene mucha agua. Si expone mucho al sol, entonces perdería el agua. Pues los pliegues del cactus se deben a que un pliegue da sombra al otro. Entonces reduce aproximadamente a la mitad la exposición del sol. Eso hace que el cactus conserve agua. Y cuando analizas cómo es el cactus, esa piel es casi ornamental, porque es una piel que no resiste nada. Dentro hay una estructura, pues como los arbolitos que habéis visto por ahí que se trenzan, ¿no? Y realmente las venas de los cactus son venas muy gruesas que van trenzándose y no tienen nada que ver con el pliegue. El pliegue es un mecanismo de defensa del agua, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿vale? Pues ¿cuántos pliegues debería tener un cactus? Y utilizamos estos programas paramétricos para hacer, pues si tiene 90 o qué diámetro debe tener. Claro, llega un momento que cuando tiene muchos, pues son menos profundos, lógicamente, y entonces no dan sombra. Podríamos, si tuviéramos que generar una bola, una esfera, en la cual la cantidad de sombra a recibir, por las razones que fuera, tuviera que ser una determinada, este estudio no serviría. Pues vamos a hacer esta esfera, por lo que sea, y
y podemos decir que necesitamos 25 pliegues y con una profundidad de tanto para recibir una sombra de tanto, ¿no? Esto es lo que se hace con estos esquemas, ¿no? Se llega a conclusiones lógicas para un ser vivo que luego en el campo de la arquitectura nos pueden servir. Y esas son las fichas que se van haciendo en casos de estudio, más o menos complicados. Esto es ¿veis? En la imagen de arriba de la derecha está marcada el soleamiento que recibe el cactus y la cantidad de agua que pierde o no. Como veis, los gráficos se van complicando cada vez más. Es decir, este conocimiento que tenemos cada vez es más profundo y más detallado. Y todo eso se va sistemáticamente organizando, porque si no este conocimiento se perdería. Luego nunca sabríamos cuándo regresar a él, ¿no? Y estudiamos qué pasa si el cactus es gordo y si no es gordo es vertical, y cómo captan los nutrientes. Bueno, ahí veis, hay una cantidad de información que esto es parte de mi equipo, se dedica a eso, a captar esa información científica. Al final, lo que fabricamos, una vez que ya es como vuestro trabajo, ¿no? Hemos hecho un montón de investigación, ¿qué hacemos con ella? Una cosa es que habíamos ido haciendo fichitas poquito a poquito de nuestra información para tenerla organizada, ¿vale? Pero al final, toda esa información hay que hacerla razonable. Entonces, razonable para poderla ver. Bueno, dice, no, vas a verte 5.000 hojas cada vez que quieras hacer algo. No, razonable. Entonces, creamos unas planillas como esto, en la cual, ¿veis? Desde la apariencia general, que es la izquierda, la macroestructura, las estructuras interiores, ¿no? El patrón geométrico, las formas geométricas e inclusive una posible aplicación a la derecha. ¿Veis? Hay como formas arquitectónicas que nos han servido para algunos edificios que ahora os voy a enseñar. Entonces, esta sería una especie de planilla que hacemos con todas las estructuras orgánicas que hacemos. Si alguna vez nos encargan un edificio que nosotros intuimos que se puede aplicar algo de lo que hay aquí, entonces esta planilla nos da una pista muy somera y luego vamos al conocimiento profundo y ya desarrollamos. Veis aquí, por ejemplo, estructuras verticales esbeltas, como es la de los tallos, ¿no? Creo que se ha apretado aquí. Si veis lo que decía, esas son las venas. Y esto es el pliegue del cactus. ¿Veis que las venas, aquí está el cactus, pero aquí está el bambú, aquí está brinda de hierba, aquí un termitero, en fin, distintas. Y al final de todo esto es las características generales, como la macroestructura, como estos los patrones geométricos. Toda esta información es más sencilla de la que nos ha dado la investigación, pero esa información nos ayuda, luego, insisto, para tener como una guía de rápido acceso. Ahí está. ¿Y qué se hace con todo esto? Pues hay dos cosas que se pueden hacer. Una cosa es publicarlo. ¿Qué vais a hacer con vuestro TFG cuando lo terminéis? Pues una cosa muy sencilla es subirlo a Internet, colgarlo en Internet, ¿no? Esto es vuestro, esto es lo que yo he sacado. Buscar a alguien que lo publique, en una revista o en un libro, ¿no? Y puede ser, de hecho se han publicado varios en revistas y en libros, y cualquier cosa menos dejarlo dormido. Es una tontería, yo trabajo aquí, lo dejo aquí abajo de la mesa, es una tontería, ¿no? Esto que os voy a enseñar es un libro, un capítulo de un libro, de los muchos que hemos publicado, que escribí con mi ex socio Rosa Cervera, y es arquitectura de los biofotoreactores, es decir, cómo trabajamos con microalgas en la superficie de los edificios, ¿no? Bueno, pues este es un capítulo de un libro, que el libro se llama Springless, la colección se llama Springless, y entonces veis aquí veis algunos de los edificios a la derecha, teóricos, desarrollados, no aplicados, sino esto es una investigación y se desarrollan patrones teóricos para luego aplicarlo, luego veréis cómo se aplica a la realidad, ¿no? Veis aquí, desarrollamos modelos que en algún momento, pues, por ejemplo, el modelo de la izquierda eran árboles que permitían dar sombra, pero además llevaban biofotoreactores que creaban con microalgas biomasa. A la derecha, cómo se podían construir, pues a lo mejor imagino que quisierais hacer un parking, ¿no? Y aprovechando una superficie de un parking, pues en vez de colocar la típica pérgola, colocamos uno de esos bichos, que están inspirados en los nenúfares que hemos visto antes. Aparte de ser sencillos y relativamente económicos, por su estandarización, serían capaces de captar luz, de transformar las microalgas en biomasa, y un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, es una patente muy bonita que tenemos. Habéis visto muchas veces los ladrillos de cristal, esos que se hacen para los bloques, para las fachadas, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos desarrollado un ladrillo de cristal, ese que veis ahí, que dentro tiene un alambique, vamos a decir así, que puede circular microalgas dentro de él. Y las microalgas generan biofuel o generan biomasa. Pues con ese ladrillito podíamos crear una pared entera. Entonces, en vez de ser un ladrillo
de cristal que calienta en exceso lo que hay detrás, como todas las fachadas de ladrillo, al estar circulando microalgas por dentro, lo verde, lo vegetal, nunca cambia la temperatura, absorbería una enorme cantidad de radiación. Pero es que además las microalgas tienen la capacidad de comerse el CO2, que es su alimento, con lo cual es una energía no solo buena, sino que encima limpia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se hace. Por ejemplo, ahí veis en este artículo pues unas fuentes que teníamos previstas. En vez de colocarlo en superficies, las microalgas se generan en superficies enormes, pues en vez de hacer eso, pues decíamos, ¿por qué no lo hacemos en estanques, en estanques pequeños que estén en las plazas, ¿no? Y además contribuye a cierto ornamento? Bueno, una cosa es la investigación y otra cosa es sacar cosas que pudieran ser aplicadas. Y finalmente, en toda investigación tiene unas conclusiones. Eso es muy importante. ¿A qué conclusiones hemos llegado con esto, ¿no? Bueno, eso es una parte. Una parte es todo lo que vayáis trabajando, pues se lleva a un campo científico. Nosotros pues tenemos muchas publicaciones y ahí están. A alguien le servirá o a nosotros mismos.